Él vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariotes, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no son los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta liturgia del Jueves Santo de una manera muy particular, que es en la práctica con los templos vacíos o casi vacíos, y en muchos casos sacerdotes que tienen, como yo, que celebrar la misa en forma personal, en forma individual. En mi caso también, porque tuve recientemente una gripe y ya estoy saliendo de eso, pero por precaución voy a estar alejado de la gente por un tiempo para evitar cualquier posible contagio. Es una situación extraordinaria para todos. Ciertamente yo creo que nunca habíamos tenido una Semana Santa de esta forma, lo cual, sin embargo, nos alegra un poco porque nos ayuda a penetrar más profundamente en el misterio de lo que fue realmente la Pascua del Señor. Recorriendo las lecturas que hemos escuchado en la Sagrada Liturgia de la Palabra, nos damos cuenta de que siempre la Pascua del Señor fue vivida en un ambiente de tránsito y de emergencia. Tránsito porque la palabra Pascua significa precisamente eso, un paso, ¿no? Es un paso, es una situación de urgencia que se está viviendo y de salvataje también, ¿no? En este caso, la primera Pascua que se celebró en la historia, como hemos escuchado en el libro del Éxodo, capítulo 12, fue en Egipto. Esa fue la primera Pascua. Y después de una serie de plagas en que Moisés le advirtió al faraón que tenía que ablandar su corazón y dejar al pueblo de Israel salir de Egipto y
poder dirigirse a la tierra prometida, el faraón duro y también totalmente ateo, ¿no es cierto?, frente a este Dios de Moisés, que es Yahvé, ¿no es cierto?, que endureció este corazón y no quiso escuchar su voz. Entonces, lamentablemente, tuvo que venir la peor de todas las plagas, la peste que realmente estremeció a Egipto y que finalmente dejó al faraón por obligación, ¿cierto?, en la necesidad de abrirle las puertas al pueblo judío. Esta plaga que me refiero es precisamente la muerte de todos los primogénitos que había en Egipto, tanto de animales como de seres humanos. Y en esta noche de Pascua, esta noche de exterminio, en que pasó el ángel de la muerte, que fue una situación terrible como la que está viviendo el mundo entero, en una situación que nunca antes en la historia se dio, en que una plaga, una peste, envuelve todo el planeta, ¿no es cierto?, todo el globo terráqueo, porque hasta en la isla de Pascua, que estaban tratando de contenerse, ya llegó la plaga del coronavirus. Entonces, en esa situación de peste, ¿no es cierto?, que era la plaga última, la peor de todas, la que producía más terror, ¿no es cierto?, porque envuelve la muerte, ¿no? La muerte que es, en el fondo, a lo que más nosotros le tememos. Y entonces, ante esta plaga, había una posibilidad de salvación, que era tener la puerta de entrada con un signo, ¿no es cierto?, que era la cruz. Para nosotros es la cruz, ¿no es cierto?, y a lo largo de la Pascua, ¿no es cierto?, del desierto, el paso por el desierto, se manifestó esta cruz en la figura del poste con la serpiente cruzada. Esta primera imagen de la puerta señalada con sangre, que iba a ser el signo de que el ángel de la muerte debía pasar de largo. Entonces, ¿quiénes pueden pasar sin sufrir el castigo, el flagelo de la muerte? Son aquellos que están protegidos por esta sangre del cordero que se inmoló en esta primera Pascua, ¿no? Entonces, la importancia de este cordero es, primero, un cordero que se sacrifica para que el pueblo tenga energía, para que tenga fuerza de iniciar este gran camino que va a ser salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y caminar por el desierto. Y segundo, este cordero que se sacrifica, que se inmola, sirve también para señalar las puertas de la casa con esta sangre para que el ángel de la muerte no penetre y no haga daño a esa familia. Es un signo realmente maravilloso para entender lo que es la Pascua de Jesús, porque Jesús es verdaderamente, hermano, el Cordero de Dios que quita este pecado del mundo, que es la peor plaga que existe, es el virus del alma, ¿no es cierto?, el que puede corromper el espíritu de tal manera de que se pueda llegar a la muerte eterna, si uno no está libre de esa enfermedad que es el pecado. Entonces, solamente Jesús, el Cordero sacrificado, con su sangre divina, nos puede liberar de ese virus, de ese pecado que nos conduce a la muerte eterna. Entonces, esta Pascua se vive hoy por primera vez ya en la etapa en que Jesús inicia el Nuevo Testamento, es decir, la nueva alianza. Le da una forma nueva a la Pascua que celebraban los judíos. Ahora ya no es solamente salvarse de la tiranía del faraón de Egipto, sino que es salvarnos de la tiranía de Satanás, que tiene a toda la humanidad sometida por la fuerza del pecado. Entonces, este nuevo Moisés que nos libera, que nos guía al pueblo elegido, que es toda la iglesia, y pasa por el Mar Rojo, que la palabra rojo significa también un poco la sangre de Cristo, que se refleja también en nuestro bautismo. Cuando pasamos por el bautismo, por esta agua que nos transforma en un nuevo pueblo, en seres nuevos, en hombres y mujeres nuevos, que ahora pasamos a ser hijos de Dios y que se nos borra también este pecado original y nuestros pecados personales, porque es la sangre de Cristo que nos está lavando, ¿no? Representado también en este caso por el Mar Rojo, donde pasaron a pie seco todos los judíos y sin sufrir ningún problema, a pesar de la persecución terrible de los egipcios que querían matarlos.
y querían volverlos a esclavizar. Entonces, todos estos signos tan bonitos que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, vemos que se materializan y se encarnan de una manera perfecta en Jesús, que es el nuevo Cordero, el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo, que nos ayuda a vivir la Pascua como un nuevo Moisés, como el verdadero sacerdote que celebra el sacrificio donde Él es no solo sacerdote. A propósito, hoy celebramos el Día del Sacerdote porque Cristo es el único y verdadero sacerdote. Todos los demás que nos llamamos sacerdotes, o curas, o padre, o como quiera, somos solamente participantes de este misterio, indignos participantes de este misterio del único y verdadero sacerdote que es Jesús. Porque Él es sacerdote, víctima y altar. Por eso, en la carta a los Corintios, que San Pablo nos señala, se muestra este momento en que Jesús le da un nuevo sentido a la Pascua. Entonces, el Cordero ya no es simplemente el Cordero que están comiendo ellos, y el vino, y los panes sin levadura, sino que todo eso tiene un nuevo significado. El verdadero Cordero que se va a entregar como oblación es Él mismo. Y este pan que comían siempre, el pan sin levadura que tuvieron que hacer los judíos rápidamente para poder escapar luego esa noche, este pan sin levadura que nosotros lo llamamos hostia una vez que está consagrado, es ahora el cuerpo de Cristo. Por eso no tiene importancia si ahora la misa que estamos celebrando en este día solemne es sin personas, ¿no? En este caso yo no tengo nadie en esta capillita que llamo oratorio, pero sé que algunos de ustedes estarán conectados en este momento, tampoco lo puedo saber porque estoy viendo solamente la parte de atrás del celular. No sé si alguien está mirando en este momento, pero eso no tiene ninguna importancia en el sentido de que lo que realmente ahora resalta es la presencia de Jesús. Y esto es el signo más maravilloso que encontramos en esta particular Semana Santa. Y es que es distinta de todas las demás, porque tal vez uno recorre todos los años anteriores y nos quedábamos un poco en lo superficial. En la preparación de la liturgia, tener buenos cantos, flores bonitas, en que se toquen bien las campanas, en que no fallen los acólitos ni los ministros de la comunión, ojalá tener mucha gente en la iglesia, y en fin, siempre cosas superficiales, ¿no? Que pensamos a veces los sacerdotes que tienen que haber en la liturgia, que no son, digamos así, poco importantes, pero la verdadera relevancia que tiene la Pascua es Jesús. Y muchas veces, entonces, lamentablemente, igual que en la Navidad, nos quedamos más con el papel de regalo que con el verdadero regalo, que es Cristo, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta que no importa celebrar la misa del Jueves Santo, que es la misa sacerdotal por excelencia, solo, no tiene ninguna importancia, hermano, o con pocas personas, como lo va a hacer en pocos minutos más el Padre Héctor, aquí en la parroquia de San José de la Mariquina, donde nuevamente se va a poder transmitir por Facebook Live y por la Radio Madre de Dios, con poquitas personas, ¿no? Para respetar la cuarentena. Lo que importa en el fondo es que en este día tan sublime, Jesús tomó el pan en sus manos y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y dijo: esta es mi sangre. Esto es lo que realmente nos da alegría, ¿no? Esto no es una representación, no es un show que se está haciendo, no es como mucha gente vive la Semana Santa, solo ver una película de Jesús de Nazaret o otra película entretenida a propósito de estos temas religiosos, sino que aquí estamos asistiendo a algo maravilloso. En la misa se da el milagro de la transformación eucarística, ¿no? Del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Esto es verdaderamente, y esto tiene un valor tan grande, ¿no? Es Jesús que está con nosotros. Es su cuerpo, es su alma, es su divinidad, es su sangre, es toda su persona entera que está realmente con nosotros. No es una imagen, no es una representación, no es un símbolo solamente, sino que es su presencia real y verdadera. Jesús está con nosotros. Y esto ocurrió en esta noche de Pascua,
en que Jesús celebró con sus apóstoles. Y también queriendo significar que este es el sacramento del amor, Jesús se ciñe en la cintura con el manto y le lava los pies a sus discípulos. Lo cual es algo también extraordinario, ¿no? Porque tan impresionante es ver que este hombre Dios cambia el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, como ver que un Dios hecho hombre, que no solamente se ha humillado hasta tomar nuestra forma humana, quiere también humillarse hasta el punto de lavarle los pies a sus discípulos, indicando que el verdadero reinado o la manera como Dios domina en nosotros, la palabra dominar no tiene una connotación negativa cuando vemos su raíz, ¿no? Viene de dominus, que significa Señor, y Jesús es el Señor. Pero cómo se enseñorea Jesús de nosotros no es una dominación dictatorial, tiránica, a la fuerza, obligatoria, sino que Él es Señor, Él es Rey, en la medida en que sirve, en la medida en que nos ama, en la medida en que se humilla, se hace pequeño para engrandecer a aquellos que Él ama profundamente. Por eso Él se arrodilla y piadosamente y con mucho amor le lava los pies a todos sus discípulos, inclusive al mismo Pedro, que no quería, pero que finalmente aceptó, porque era la única manera de tomar parte en este destino glorioso de Jesús. E inclusive al mismo Judas Iscariote, ¿no es cierto?, que luego lo iba a traicionar en unos breves instantes, esa misma noche. Porque Jesús es el amor encarnado, ¿no es cierto?, es este Dios hecho hombre que nos quiere dar este gran ejemplo. Vivir la Eucaristía es entrar en comunión profunda con Dios que es amor. Pero no podemos amar verdaderamente al prójimo y amar a Dios si no nos dejamos amar completamente por este Dios que se ha hecho hombre y que primero Él quiere lavarnos los pies, primero Él quiere dársenos en alimento de vida eterna, para que así nos transformemos verdaderamente y podamos también nosotros amar a nuestro prójimo y representar lo que somos, cristianos, que verdaderamente se han encontrado con Cristo y que lo reflejan en sus obras, ¿cierto? Porque una fe que no se manifiesta en acciones concretas está muerta. Y la forma de concretar esta fe es justamente amando al prójimo, sirviendo al que lo necesita, perdonando al que nos ha ofendido y dando alegría donde hay tristeza, dando luz donde hay tinieblas, como dice la oración franciscana, que es tan hermosa y que nos refleja a este Jesús humilde y pobre, servidor, que se humilla hasta el máximo para mostrar cómo el amor de Dios no tiene límites y realmente se refleja de la manera más hermosa en este triduo pascual, que hoy comenzamos con esta hermosa celebración de la primera Eucaristía, que fue la cena última de Jesús con sus apóstoles.